Bueno, que hay tantos ángulos a acercar a este tema, que es el tema, las raíces del conflicto. Y tenía que disculparme, ayer tuve mezcla, hablando inglés, pensando en castellano, y ahora estoy hablando en castellano, pensando en hebreo, y es un lío, y también trato de, qué sé yo, de pronunciar las palabras como la gente, porque sé que ustedes gastan mucho, los israelíes que hablan con el R. Puedo hacer el esfuerzo de hablar con el R como la gente. Igual no me va a salir como porteño, pero eso me traba el bocho de la cosa importante que sería la información. Entonces me van a tener que perdonar por alguna, qué sé yo, errores, ¿no? El mapa, la mapa, el problema, la problema. Bueno, entonces es un lío. Hebreo es peor, sé que hebreo mucho peor. Pero me gusta ser muy exacto en mis mensajes y nunca logro hacerlo, entonces les pido mil disculpas y vamos a empezar. To cut a long story short, ayer también estuve metiendo en castellano, ¿no? Y así sucesivamente, en lugar de decir, never mind. Ok, yendo al grano, ¿qué son las raíces del conflicto? No hay simetría. O sea, hay dos lados, entre comillas, o sea, oficialmente. Son dos lados, tenemos judíos y tenemos árabes. Ojo, porque hay gente que dice, el título es el conflicto que árabe-judío, árabe-israelí, judío-musulmán. Solamente ahí se puede hablar media hora. ¿Por qué uno elige este término? No voy a meter este término, no tiene fin. El conflicto, para no caer en el pozo de los términos judío, israelí, eso es un lío, porque hay israelíes que no son judíos, hay judíos que no son israelíes. Entonces, todo eso se hace un lío, ¿no? Es un lío arreglable, se puede arreglar cada cosa, pero cada cosa requiere un caminito, ¿no? Desde acá hasta Halifax, ¿no? En algunos casos, de acá hasta el centro, pero hace falta un camino para averiguar eso. Entonces, el conflicto, en síntesis, el conflicto no tiene simetría. Hay dos lados, o sea, como oficialmente o aparentemente hay dos lados. ¿Ok? Los judíos, lo que sea, y los árabes, lo que sea. ¿Ok? Y el conflicto tiene que ver con el mero hecho que la mayoría, o casi todos los líderes del lado árabe, por razones que es muy fácil de justificar, muy fácil. Yo como historiador, mi papel es entrar, o sea, tratar de ver la cosa desde el punto de vista del otro lado. Claro que yo soy partidario, soy muy patriota, soy muy judío, muy sionista, tan así que hay gente que ya no quiere hablar conmigo, porque saben que si me preguntan qué hora es, les voy a contar la historia de los relojes en Eretz Israel. Entonces prefieren no saber la hora y no arriesgarse, ¿no? Una pregunta tan simple, ¿qué hora es? Y yo le voy a dar una respuesta. Bueno, entonces, claro que soy partidario, eso es sobreentendido, ¿no? No existe la objetividad en ese sentido. Es más, ser humano es ser subjetivo. Es un error que las ciencias exactas hicieron un daño a las ciencias no exactas, humanas, lo que sea. Entonces todo el tiempo hay que disculpar, pero mira que soy objetivo, no existe objetividad, por ende todo es narrativa. No, obviamente que todo es narrativa, eso no es la cuestión. La cuestión es qué es la estructura de la narrativa, qué son los argumentos, qué son los hechos que están acompañando los argumentos. Y todo es interpretable, obviamente. Nadie tiene la verdad absoluta, salvo Dios. Pero Dios ya dejó de participar en este tipo de debate. Ya está, se acabó, ya se cansó. 6 días hizo el mundo, chao, arréglense. Bueno, entonces, ¿a dónde vamos a mandar las quejas? ¿Cómo pusiste los árabes con el petróleo y con el canal de Suez y con el Golfo? Es un chiste, poner allá los suecos, los árabes, con los pingüinos, y ya está, no, pero Dios hizo así. Así es, ¿qué podemos hacer? Entonces, todo es interpretación.
Pero una interpretación puede competir con la otra usando argumentos y los hechos. Ahí está el asunto. No es que yo tengo por ser, qué sé yo, Saba, y tengo cara de un Ashkenazi, un kibutznik, ¿no? Y mis padres que venían de Argentina son en realidad polacos, o sea, son de Ostjuden, ¿no? Son los judíos del Gefilte Fish, ¿no? Y por eso soy zurdo, ¿no? Porque nací en un kibutz, entonces la gente no tiene que escuchar porque saben toda mi ideología solamente por ver mis ojos. Es ridículo, ¿no? Porque no es así. Bien, entonces, los argumentos, las interpretaciones de la historia están compitiendo entre sí, y quien gana es una victoria, es un triunfo temporal, o sea, como Argentina salió con el Mundial, ¿no? En 2022, yo siempre estoy soñando desde el minuto 118 y el Tibo, ¿no? Con la pierna, y esta vez no va a atajar. Pero ya está, eso no significa que Argentina va a salir campeón del mundo en 26, volviendo a las interpretaciones. Un triunfo es temporario, porque el triunfo de una interpretación a la otra tiene que ver con el mejor uso de los argumentos basados en los hechos que están en acuerdo. Y mañana a la mañana va a venir otro señor con otro hecho que no conocía o por ser mentiroso, trato de no serlo, o por no saber, porque no soy perfecto, volviendo al tema del Dios. Nadie es perfecto, ni Dios, por lo que dije antes, ¿no? Un vago. Pero hizo el mundo, se fue, ¿no? Así no, bueno, cualquier contratista en Winnipeg no va a construir la biblioteca y después tiene un número de teléfono, arregla eso, ¿no? Dios no, entonces ahí está el asunto. Bien, volviendo al grano, el argumento muy simple. El conflicto nace del rechazo casi total de casi todo el liderazgo árabe en los últimos 100 años, para empezar, para dar una fecha, 1920, 1919, 1917, no importa, puedo ir a los años 80 del siglo XIX, si quieren 120 años, 130 años, 150 años, más o menos, es igual, es lo mismo. Con Herzl, sin Herzl, no tiene importancia. Con los británicos, sin los británicos, claro que para mí, como historiador, mucho más fácil empezar con el mandato británico, porque ahí realmente hay un cambio importante por la Primera Guerra Mundial, que es un hito fundamental para la historia de la humanidad. Por eso 100 años, además que es redondo, 100 años. En los últimos 100 años, y eso es cierto también para esta mañana, eso no dejó de ser correcto y cierto ayer o anteayer. Y no sé qué va a pasar en el futuro, pero los señales que tenemos, los hechos que tenemos, y si voy a tener tiempo, les voy a dar algunos ejemplos, cosas que uno lee directamente en esta máquina, que nos brinde la información así nomás. Entonces, completando lo que estoy tratando de decir ya 10 minutos, de forma muy sintética, eso es mi forma de hablar, voy, vuelvo, y la gente al principio les parece divertido, en un momento ya se pudren, y dicen, bueno, ¿cuándo termina eso? ¿Cuándo se va este loco? Y Ingrid, que queda acá, ella va a tener que rendir cuentas, ¿no? Pobre Sasha. No, pero él ya solamente trajo el café. Bueno, en fin, el liderazgo árabe en los últimos 100 años rechaza los tres elementos fundamentales del sionismo, que uno no tiene que ser sionista para acordar de las mismas, pero el sionista es quien toma estos tres elementos y lo aplica en una forma u otra. Puede ser dando plata a otro judío que vaya a Eretz Israel, puede ir a vivir en Israel, pero puede ser Balfour, ni siquiera era judío, otra vez, nadie es perfecto. Entonces, los tres elementos es que los judíos es un pueblo, un grupo étnico, como quieran llamarlo, una nación, como quieran llamar. Otra vez, los términos tienen importancia, pero hasta ahí nomás. Los judíos es un pueblo. Entonces, ahora viene un ortodoxo y dice, ¿y a dónde está la religión? La religión de los judíos es parte del maíz, ¿no? Como se dice el maíz, porque el maíz es uno de los idiomas de los judíos.
tienen 6 idiomas o más. El hebreo es lo más importante porque tiene que ver con la Torah, que está escrito en hebreo. Y bueno, entonces es una nación, un pueblo. 2, es el primero. El segundo, que este pueblo tiene nexo, relación, un contacto, no sé qué palabra usar, está ligado. En algunos casos está enamorado. Bueno, no hay que exagerar, ¿no? Hay esas gran palabras para Netflix, el amor. Pero la vida de la gente normal, bueno, un nexo, un contacto con una cierta geografía, conocida como Eretz Israel. Y en la época cuando empieza el sionismo, muchos judíos, lamentablemente, si yo podía tener la máquina de tiempo de, ¿cómo se llama?, de Marty, Back to the Future, ¿no? Marty McFly, ¿no? Ir 100 años para atrás y pedir, por favor, les ruego, liderazgos sionistas, no usan la palabra Palestina. No usan la palabra Palestina, porque va a pasar 100 años y los tarados, pardon my French, que es la mayoría de la humanidad, y yo también soy tarado en cosas que no son mi profesión, porque soy ser humano, por eso tengo que reconocer que soy tarado en muchas cosas, en relaciones personales, en la calle a veces, qué sé yo. Pero la gente que tratan el conflicto, que están sentados en Japón o en Estados Unidos o en Winnipeg o en la dirección directiva del Museo de Derechos Humanos, acá este edificio enorme, tarados, ¿ok? Dicen lo siguiente: si en Argentina viven los argentinos, y si en Uruguay viven los uruguayos, y si en Alemania viven los alemanos, en Palestina viven los palestinos, y los judíos, ¿qué mierda, perdón, my friend, tienen que ver con eso? Y por ende, 7 de octubre, no 7 de octubre, un masacre, no masacre, secuestrados, no secuestrados, ¿qué tiene que ver con la cosa fundamental? Vienen los imperialistas, y por el color del piel, por definición, soy imperialista. En el caso mío, peor todavía, soy hombre y soy straight. Soy 3 veces un delincuente, según el concepto de la academia actual en el occidente. Solamente por respirar. Salgo de la cama, ya soy todo el tiempo, 24 horas, 7 días por semana, soy delincuente. Entonces, los sionistas, que la mayoría tienen este color, para decirlo así, ¿no? Entonces son delincuentes. Y delincuentes, si alguien no le pone preso, entonces los luchadores, los Che Guevaras, con el Cafía, con la Kalashnikov, ¿no? Che Guevara, ustedes conocen a este muchacho, ¿no? Con la motocicleta. Bueno, ellos venían con motocicletas. No sé, a lo mejor estoy metiendo la pata, a lo mejor acá hay algunos zurdos de la camada de los años 70, qué sé yo, contra los caras pintadas. No sé, nunca sé con quién estoy hablando. Y si la gente quiere enojar conmigo, está bien. Y si estoy exagerando a lo mejor con mis argumentos, está bien. Pero si quieren que yo sea más serio, bueno, hace falta más tiempo. Ahí me pongo un poco más cansado y me pongo más serio. Porque me duele todo eso. Además que tengo un bronca, porque originalmente yo tendría que ser un profesor, historiador típico de conferencias y de parking lots y de campus. Pues yo empecé con un tema que a nadie le importaba. Una cosa que no tiene algo de importancia, pero muy así, muy marginal. O sea, yo empecé mi doctorado, fue dedicado a un grupo de periodistas judíos y yidishistas en Nueva York que estaban fomentando el socialismo americano en Estados Unidos. Todo lo que dije ahora, periodistas judíos, yiddish, Nueva York, socialismo en Estados Unidos, parece como una mentira. Es verdad. ¿En qué año fue eso? En el fines del siglo XIX hasta, digamos, el doctorado mío es de 1897 hasta 1917. En los años 30 ya ellos se unían al Partido Demócrata, en la época del New Deal, con Roosevelt. Entonces tenía su momento más alto en su carrera, era
la primera y la segunda década del siglo XX. Y se llamaba Vorwärts, entonces Yiddish. ¿Quién sabe Yiddish entre gente como yo en Israel? Porque somos tractoristas del kibutz, ¿no? Conocemos vacas. Y de repente yo hablo Yiddish, no hablo Yiddish, pero leo así, lo entiendo bastante bien. No aprendí, es un idioma, como cualquier idioma. Se puede aprender chino menos, castellano más, turco menos, árabe más. Bueno, Yiddish está entre los buenos, ¿no? Es relativamente fácil. Y de repente me metí, por casualidad no tengo tiempo para hacerlo, me metí en el tema del conflicto. Eso porque por enseñar. Y cuando empecé a enseñar tuve alumnos que no tienen nada que ver ni con el Yiddish, que es bueno, Nueva York, sabían que es Nueva York, ¿no? Big Apple, pero socialismo, yiddishista. ¿Y qué le interesa a los jóvenes en Israel, ¿sabe? Estudiantes, ¿no? Estoy hablando hace 20, 25 años. Este tema. Yo no sabía nada, absolutamente nada. Me quedé un poco asustado. Que no, en este caso no es cuestión de ser tarado, soy ignorante. Un ignorante, historiador con título, ¿no? Doctor, ¿no? Un ignorante total. En el tema que yo hice el servicio militar, mi hermano, mi hermana, mi papá, mis hijos. Bueno, y el conflicto, ¿para qué fuiste al ejército? Para defender el país. ¿Por qué hay que defender el país? Porque hay conflicto. ¿De qué se trata el conflicto? Nada. Gar nicht, no sabía nada. Y bueno, en los últimos 20 años estoy en eso. Y tengo mucha bronca porque es aburridísimo. ¿Por qué es aburridísimo? Porque hay cosas, como por ejemplo, como dicen los yankees, ¿no? It's not rocket science. Es una forma de decir que es una cosa, sí es rocket science, muy complicada. Como por ejemplo, cómo programar. Mis dos hijos grandes son programadores. A veces les pregunto, ¿qué hacen? Y me empiezan a hablar y yo pongo en automático eso para así la sonrisa. Y menos mal que ellos no son tan, o sea, entienden que yo no entiendo nada, entonces no me preguntan, ¿y qué entendiste de eso, papá? Porque saben, yo no entendí nada. Eso sí es complicado. El conflicto es tan simple y la gente, por no saber, lo complican, pero no tiene nada de complejidad. Hay un lado que insiste en existir. Somos nosotros. ¿Quieren solucionar el conflicto? Vayan convenciendo a todos los judíos que dejan de ser judíos y por definición, si no hay judíos no hay sionismo. Si no hay sionismo no hay un Estado judío. Se acabó el conflicto. Chao. Muy bien. Eso fue el proyecto de Hitler. Bueno, tenía problema Hitler, ¿no? Tenía resistencia. No los franceses. Esos inventaron la resistencia cuando terminó la guerra. Estoy hablando de resistencia de verdad. Los ingleses, los polacos, después los rusos y los judíos, ¿no? Cada uno con su herramienta. Los rusos con su máquina bélica y los judíos con sus valores. Sei Mensch, dijo una mamá en Polonia, en el gueto Warsaw. Le dice al nene, sei Mensch. Cuando todos están por ser eliminados, sigue diciendo, el judío es un mensch. ¿Qué significa mensch? Tiene accountability. Eso es ser judío, ¿no? Y eso es lo que reventó a Hitler. Hitler explicó en 1934 a un amigo, no me acuerdo el nombre, Rauschning o algo así, que se asustó tanto de las estupideces peligrosas que dice su amigo Adolf, que escapó hasta California y escribió sus memorias, mis conversaciones con Hitler. Fue traducido al hebreo en 1940, increíble. Y Hitler dice, hay que eliminar a los judíos porque ellos inventaron la conciencia humana. Tan simple, gracias Hitler. No por el daño, por la claridad. Porque muchos judíos no entienden la cosa más simple, ¿no? Que eso es el invento, de eso trata la Torah. Y no hace falta ser ni religioso, ni de besar la mezuzá, se puede comer jamón con queso, eso no es la cuestión. Eso no es la cuestión. Puedo discutir, a lo mejor estoy equivocado, pero estoy seguro que si la gente que le importa el judaísmo se va a limpiar la mesa, bueno, el kashrut, la mezuzá, qué sé yo, qué sé cuándo, Jerusalén, no sé. ¿De qué se trata? ¿Qué es la idea fundamental? Que cuando empieza la Torah, Génesis capítulo 1,
Bereshit bara Elohim et hashamayim v'et haaretz. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que es una descripción como en el Museo de Manitoba, cómo se fue creado el mundo, con el Cambrión, Precambrión, la explosión, no se trata de eso. Se trata de una cosa muy simple que es la responsabilidad, la participación del ser humano en la mejora del mundo. No sé cómo se dice accountability en castellano. ¿Se dice accountabilidad? ¿Sí? No, ni idea. Ahora viene el lugar del chiste, los argentinos no saben qué es accountability porque no lo tienen, ¿no? No, pero no soy, yo. Nací en Israel, pero soy 2% de mi vida soy argentino, porque una semana por año estoy en Argentina, en el promedio, porque tengo allá el hermano de Ingrid, que es el otro primo, muy distinto. Sí, es interesante la familia. En fin, volviendo al conflicto. ¿Pero qué conflicto familiar vas a hablar? No, en eso, cuando dije antes que soy tarado, muchas cosas en este campo, tarado ya es un compliment. Soy muy mal. Bien, no, quiero volver al conflicto. Entonces expliqué el proyecto de Hitler, la claridad de Hitler, ¿no? Y también los expertos, hay algunos yanquis muy judíos, por ejemplo el rabino Wolf, si me acuerdo bien el nombre, brillante, que ellos tratan de explicar cómo puede ser esta coalición de LGBTQ+, ¿no? Con los asesinos de Hamas. ¿Qué tiene? O sea, olvidemos del Estado de Israel. Netanyahu fue al mar, todo el Estado de Israel cayó en el Mar Muerto por el sal, se quemaron. No existe Estado de Israel. Y esta coalición, igual es como rocket science, ahí tenés rocket science. Entonces, volviendo a Hitler, ¿okay? La claridad, ellos, o sea, no voy a entrar a este tema, porque hay gente que lo hace mejor, no quiero perder tiempo. Así que por un lado el conflicto se puede resolver en el momento que los judíos van a decidir que no quieren más ser judíos, o que una fuerza superior a Hitler va a eliminar todos los judíos. Cosa que yo no veo, mucho menos ahora con un Estado israelí bastante ágil con el uso de la fuerza. ¿Qué podemos hacer? O sea, hay gente que lo ven muy mal. Tengo un amigo alemán, no judío, protestante, ¿no? Que él vino a Israel en 1966 como parte de esta ola de alemanes que sus padres estaban en el ejército, o puede ser no en el ejército, sino en el SS o lo que sea. Él nació en 1946, o sea, un año después de la guerra. Y a partir de este momento él está enamorado con el Estado de Israel. Pero tiene una imagen de un protestante que los judíos son espirituales. Entonces le duele mucho. Me acaba de mandar un follete de una conferencia realizada en Alemania, no me acuerdo qué ciudad, hace una semana. El judaísmo y la Rache. Rache no es Ratchet, el llave que es, sino la revancha. En Alemania se dice Rache. Yo no hay límite. ¿Cuánto puedo sufrir? O sea, tengo mis límites. Pero si yo tuviera las ganas y la fuerza, preguntarlo, señor amigo, se llama Fritz, tiene un nombre israelí. Cuando llegó a Israel, le decían Pérez. Y él está muy orgulloso, me llamo Pérez. Che, amigo Pérez, esta conferencia tiene que ver con el 7 de octubre o no. O es por casualidad, que eso es el tema. Porque para ellos, un judío que hace revancha contra los atrocidades, yo nunca vi ni un segundo de un footage el 7 de octubre. No puedo. Perdón. Entonces, volviendo a la raíz del conflicto.
para resumir esta parte. Los judíos, o sea, el conflicto va a ser solucionado, o sea, si es cuestión de los judíos o dejar de ser judíos o una fuerza superior que va a eliminar. Como ni eso está por pasar, porque los judíos, por razones, quién sabe, yo pregunto a mí mismo, ¿para qué molestar? Yo podía quedar bien con tener mucho más amigos, tener mejores relaciones en mi propia familia, hablando del hermano, no puedo hablar de este tema con el hermano, perdón, está grabado, no me animo a decirlo, y y acá estoy en un outing, ¿no? Es un outing. Nunca está, y tenemos relaciones así, hablamos de cualquier cosa, hasta hablando de mujeres, bueno, y de vino, pero de nuestra identidad, ni loco ni borracho, ni herbio, no, y él trabaja en la Ort, en Argentina, o sea, tiene que ver con el judaísmo, y sus amigos, compañeros, uno de ellos es el jefe del área judaica, y ya me invitó algunas veces a hablar de Israel, pero cuando hablamos así, como mi prima, bueno, podemos horas pasar sobre este tema. Bueno, entonces, por razones que no puedo entender, seguimos siendo judíos. Entonces, tenemos que mover el enfoque de los judíos, los hinchas que no quieren dejar de ser judíos, y los débiles, los Hamas y Irán, y los pobres infelices que no logran eliminar, ya basta eliminar pueblo judío por lo menos en Eretz Israel, y después en Inglaterra los franceses Macron ni siquiera puede decir que existe un problema, todo es algo criminal, ¿no? El hecho que cuando gana Marruecos queman autos, cuando pierde Marruecos queman autos, ¿y quién quema autos? Solamente los árabes, y hay lugares en París que no se puede entrar, no go zone. No, es increíble, y él sigue negando la realidad. Entonces, el plan de eliminar al pueblo judío muy, muy simple. Los iraníes, los hutis y todos esos payasos que van vueltas allá con el café, con el clásico, con la barba, odiando a sus hijos, sus mujeres y no sé qué. Entonces, eliminar y después vamos a limpiar. Y a lo mejor van a llegar tarde a Winnipeg y ustedes van a, qué sé yo, a tener refugio con los territorios y van a aprender a hablar inuit, y en el museo del Guag hay 5 idiomas y van a tener que aprender, ya tienen alfabeto, todo perfecto. Bien, en el caso de los árabes, los argumentos son muy simples. El argumento por qué rechazan el sionismo. No, dicen, es nuestra tierra, porque los 3 elementos del sionismo, no sé si lo completé. No lo completé porque nunca hablo en una forma ordenada, pero lo voy a resumir ahora porque con los árabes es fundamental, porque ellos están tratando los 3. El primero, que existe un pueblo judío, los árabes, más que todos los israelíes, liderazgo. Cuando estoy hablando de liderazgo, no estoy hablando solamente de políticos. Políticos son importantes. No importa lo que ustedes piensan de los políticos de ustedes, que ellos son parte del hecho que ustedes están acá sufriendo menos 20, ¿no? Gozando la maravilla que se llama Buenos Aires, o Rosario o Montevideo. ¿En serio? ¿Por qué están acá? Que Winnipeg, que está escrita en la Torah, que hay que ir a Winnipeg. No, que ya están podridos del corralito, de eso, del otro. Entonces yo entiendo cuando la gente de Argentina o de otros lugares hablan mal de políticos, yo puedo entender, pero los políticos sin embargo son importantes. Pero el liderazgo no es solamente políticos, también liderazgo académico y publicistas y gente que hacen películas y gente que escriben libros y gente que hacen museos y gente que hacen arte. Eso es liderazgo. Todo este liderazgo rechaza el primer elemento del que existe un pueblo judío. En el mejor caso te van a decir, existía un pueblo judío. En otro mejor caso te van a decir, existe un pueblo israelí. O sea, yo soy israelí para ellos. Yo no tengo nada que ver con mi prima. O sea, no a nivel familiar. Ellos no van a rechazar el hecho que el padre de ella es el hermano de mi padre. No, pero como no somos ella es canadiense o argentina o lo que sea, puede cambiar de su... ¿Ok? Y yo soy israelí, entonces en el mejor caso existe pueblo israelí.
No existe pueblo judío. El segundo elemento es el nexo que tiene este pueblo con la tierra de Israel. ¿Qué tierra de Israel? Es parte del Lebensraum árabe. Estoy usando a propósito el término de Hitler. Gracias, Hitler, me estás ayudando mucho en mi charla por la claridad. En el espacio árabe, en hebreo se dice merhav, el espacio territorial. O sea, el argumento es muy simple. Ustedes vienen de Sudamérica. Existe Bolivia, existe Perú, existe Ecuador, existe todo bien. Pero hay un común denominador que empieza en la frontera entre Houston y no me acuerdo, ¿cómo se llama? En Texas, ¿ok? De ahí hasta Ushuaia hay un común denominador. La mayoría son gente que hablan español o portugués, que es un español que chocó un camión. Bueno, eso es portugués, ¿no? Para explicarlo muy sintéticamente, ¿no? Entonces, y la mayoría son cristianos, católicos. Y después, claro, hay protestantes, hay judíos, hay coreanos, hay chinos, todo está bien, porque es un continente enorme. Pero nadie puede negar el hecho que, igual como en el norte de América, de Texas hasta Inuitland, estamos hablando de gente que habla inglés y que son cristianos y tienen 30.000 denominaciones y qué sé yo, están en favor, por lo menos en una parte por el Second Amendment, bueno, y hacen buen hamburguesa, está bien, pero es a eso. Igual decir que en Asia hay muchos, y así, eso es el argumento, que hay un espacio árabe que empieza en el océano y termina en el Golfo. ¿Cuál de los océanos? En realidad son dos, pero el océano importante es el océano Atlántico, estoy hablando de Marruecos, y el Golfo es el Golfo Pérsico. Y todo eso, no solamente que está lleno de árabes, que la mayoría son musulmanes, que su mayoría es sunita, sino este fenómeno geográfico-cultural, ¿no? También tenía una presentación, no es la palabra pero en este momento, aplicación política en la época de los otomanos. O sea, una unión entre, claro, que los otomanos no son árabes, nadie es perfecto, ¿no? Pero por lo menos son musulmanes. Entonces, como musulmanes sunitas, ellos fueron los dueños de este espacio. Y en este espacio hay decenas y decenas de minorías. Kurdos, drusos, maronitas, armenios, kurdos, ya lo dije, bueno, alawitas. Y así sucesivamente, y también judíos. En el Imperio Otomano habían más o menos, me acuerdo bien, creo que 30, más de 30, bueno, vamos a, por las dudas, 30 millones de habitantes y 500.000 judíos. 500.000, es una minoría importante. Claro, desparramada all over the place. Estoy hablando del Imperio Otomano, ¿no? Entonces estaban en Izmir, estaban en Estambul, en Alejandría, en Libia, en Tunisia, etc. Y obviamente también en Jerusalén. Nadie nega, o sea, ningún árabe va a negar que hay judíos que vivían en Jerusalén y lo demás. Y con esto no hay ningún problema porque son una minoría de segunda categoría por definición. Dhimmi se llama. Entonces, eso sería el segundo argumento sionista rechazado por los árabes. Y ahora viene el tercero. El sionismo dice que no es suficiente soñar de esta geografía de Eretz Israel, sino voy a juntar las dos cosas. No es suficiente tener esta sensación térmica de ser pueblo. Sensación térmica tiene que ver con mis experiencias los últimos 2 días, ¿no? Menos 22, eso ya voy a contar a los nietos. Abuelo, Superman, no, pero abuelo estuvo menos 22 grados en Winnipeg. Y el nieto va a decir, contame, abuelo, contame. Y con eso estoy ganando puntos en futuras relaciones con los nietos. Entonces, el sionismo dice no es suficiente la sensación de ser parte de un pueblo,
porque estamos viviendo en circunstancias muy distintas, la emancipación, la industrialización, la urbanización, la migración y otras opciones que están en el fondo del sionismo. Es un invento en este momento, impresionante. Muy bien. Qué astuto, ¿no? Entonces, eso, dentro del contexto del modernismo, los sionistas entienden que para mantener, mejorar los chances del pueblo judío, seguir siendo pueblo judío como era a lo mejor hace 2500 años, que tenía una vida nacional así bien fuerte, con el idioma suyo, con la política suya, con la cultura suya, con su economía, con sus relaciones sociales, etcétera, 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 tienen que juntar el sentimiento nacional con la geografía nacional y transformar este sentimiento y esta traducción a un proyecto político que en una sola palabra se dice Estado, en dos palabras Estado judío, como parte del nuevo concierto mundial, nacido en 1918 con los 14 puntos del famosísimo Wilson, a donde las naciones pequeñas o chiquitas, los checos y los eslovacos y los italianos y los polacos que le fueron robados su estado en fines del siglo XVIII, los polacos no tenían estado. Había nacionalismo polaco con religión, con idioma, con orgullo, con sus falafel, qué sé yo, que comen los polacos, no importa, pero no tenían estado. Y ahora llegó el momento de renovar, o sea, hacer un renacimiento, el renacimiento de los polacos puede realizarse después de lo que pasó en la Primera Guerra Mundial. Igual vienen los checoslovacos, igual vienen decenas de otros pueblitos y uno de estos decenas que van caminando como un desfile de pequeñas naciones a las conversaciones de Versalles en mayo, junio de 1919 son los judíos. Y le preguntan, ¿qué quieren? Queremos ser un Estado-nación, como cualquiera, como los italianos, como los ingleses. Muy bien. ¿A dónde? En Eretz Israel. ¿Qué es Eretz Israel? Aquí está el mapa. El mapa empieza en el río de Litani, o sea, un cuarto del Líbano de hoy, va a los costados más allá del Hermón, más allá del Golán, y va así en una línea que va más o menos del norte al sur hasta que llega a lo que hoy es Eilat o el Mar Rojo, y de ahí otra vez subiendo al noroeste a la mitad del desierto de Sinai. Y ya está, eso es Eretz Israel, y no por expansionismo, y no por militarismo, y no por los asentamientos, sino por tener todo, bajo nuestro control todo el agua de la región. ¿Y el agua para qué sirve? En este momento mis alumnos dicen una cosa muy correcta, pero relativa. Dicen, el agua es muy importante para tener agricultura y para beber, por supuesto, porque sin agua, salvo si tenemos 7up, pero en aquel entonces no había, entonces tenían que tomar agua. No, el argumento más fuerte que tiene la agricultura, muy importante, es la industrialización. Porque con el agua haces lo que hacen los argentinos, los paraguayos y los brasileños en Foz de Iguazú, o los americanos acá en Niagara Falls. O sea, electrificar, ¿sí? Decían, necesitamos electrificar la tierra. Y eso es la base del Estado judío. Claro, tanto el mapa como, bueno, entonces los árabes dicen Estado judío, independencia judía dentro del Lebensraum árabe, ni locos ni borrachos. Entonces, por eso están rechazando cada solución de partición, porque la única forma de que cualquier persona decente, empezando en el caso mío, cuando yo escuché, no era tan ignorante del conflicto, no, un poco exageré. Por vivir en Israel ya escuchás, qué sé yo, el plan de partición, algo sabes, pero de una forma muy, muy superficial, muy mala. Nuestro sistema de educación falla en este caso, y eso por ser demasiado buenos, demasiado optimistas. Mi mamá, en paz descansa, una vez me confesó, nosotros pensábamos que ustedes solamente por crecer acá con las vacas y los tractores van a entender todo.
Y estamos equivocados porque ustedes no entienden nada. Y nosotros tenemos la culpa, nosotros, o sea, ellos, los padres. Porque hay que explicar por qué el kibutz acá, por qué la vaca y por qué el tractor. Cada cosa tiene una causa prima, una cosa que viene antes. Claro que no todos tienen paciencia para escuchar. En el caso mío, bueno, yo fui el mejor cliente. Con mi mamá, bueno, podíamos hablar de estas cosas, pero por eso confesó. Yo sentía que empezó muy tarde, pues ya tenía, no sé, 50 años o 45. Pero ella fue el director de un colegio primario. Entonces ella tomó la responsabilidad, no como madre, ella sentía mal como parte del sistema, de no explicar cosas que ellos pensaban que vamos a entender, no yo y mi hermano, sino todo, mi camada, todo, y tenía razón. Ya hasta hoy no cambió nada. Pueden ver, los israelíes el 7 de octubre están hablando de los secuestrados. ¿Y a dónde está la causa? ¿Quién hizo los secuestrados? Eso no es el problema. Eso es un resultado del problema. Y si uno no entiende eso, yo no llamo jamás una organización terrorista. ¿Quién hace terror? Tony Soprano hace terror. No Tony Soprano, sino porque él tiene que leer New York, no sé qué, el Gazette o qué sé yo. Y ir a su, no me acuerdo cómo se dice en italiano, la otra mujer. No, el terror son sus soldados. Van a los negocios, a las tiendas. Imagínense acá, es un mall, ¿no? Es un mall, acá yo veo, ¿no? Giuliano con el palo y viene y dice, o me pagas $1000 o te rompo el auto, ¿no? Así fue, eso es terror. Entonces yo como dueño de tienda tengo miedo, eso es terror, le pago $1000 porque me va a salir menos de que llamar a la policía y que me quemen. El Hamas no usa el terror como una herramienta, pero es una organización política, igual como el sionismo en ese sentido, igual como Canadá en ese sentido, igual como Argentina en ese sentido, ¿no? Un ente que tiene ideología, que tiene pensamiento, que tiene proyecto, lo está tratando de aplicar. Y, como dijo Clausewitz, no sé si conocen el nombre de este señor, un alemán muy piola que falleció hace más o menos 200 años. Él explicó toda la filosofía de la guerra. Su héroe fue Napoleón, pero eso no es el tema. Pero todo el mundo lo conoce. La gente que lo conoce por una frase muy, muy simple, muy perfecta. Él dice, la guerra es la continuación de la política con otros medios. Por ende, a mí como historiador, cuando hice bastante de las guerras de mi país, mientras mis amigos están entusiasmados para escuchar otra historia de heroísmo de este soldado, del otro soldado, y saben todo de cualquier arma, a mí no me importa eso. No me importa eso. O sea, la guerra de los 6 días. Y sé bastante, pero sé como hobby. Igual como sé bastante sobre los autos. Eso es lo que estoy hablando con mi primo. Sé bastante de autos, pero eso no es el tema. El tema del Hamas, entender qué es la política atrás. Y cuando ves el Hamas, no tenemos... Ayer en la sinagoga una señora dijo, yo no tengo mucho interés en el conflicto que tiene Israel con Hamas. Claro, yo no me interesa mucho el partido que Barça va a tener contra Valencia. No, porque no me interesa el fútbol. Pues somos todos seres humanos, ¿por qué putean? La hinchada de Barcelona putean a la hinchada de Real, somos todos amigos, esos gallinos y ellos bosteros, ¿no? No es conflicto de Israel con Hamas. Hamas es el capítulo actual de una cosa que empieza hace 100 años. Si uno quiere entender el 7 de octubre, tiene que ir 100 años para atrás y preguntar, ¿a dónde empieza todo eso y por qué? Ahora voy a presentar. ¿Tiene alguna pregunta? No sé, yo no me fijo a ver. Estoy mal, ¿no? Estoy muy mal. Ah, no, 46 minutos, está bien. O sea, estoy mal, pero hasta... No tan mal. No, pero eso es importante. O sea, todo es importante o todo no es importante, ni idea. Creo que sí. Bueno, voy a presentar el argumento fundamental básico. No fundamental, porque la palabra fundamental está agarrada por el fundamentalismo, entonces todo es un lío. Mira, los ingenieros es muy simple, se te tienen pulgadas o tienen metros.
sea, en el caso que no hablan en el mismo idioma, cae el puente y mueren 500 personas, pero no, tan estúpidos como los historiadores no son, que son ingenieros y saben que es cuestión de vida y muerte. Entonces los historiadores todo va. Hoy en día, los últimos 50 años, y con el woke ni hablar. Eso es un manicomio total. Entonces, cada palabra puede servir para cualquier cosa. Entonces yo, como tengo sensibilidad porque me gusta la verdad, porque soy judío, y el ser judío, parte de ser judío es ser comprometido con tener buenas relaciones, lo mejor posible con la verdad. Hay que mentir, se puede mentir de vez en cuando, pero siempre, no como una... ¿Me entendían? Entonces voy a volver a la base del Hamas, la base de pensamiento del Hamas. Mucho antes el Hamas empezó a ser un factor en la región, o sea, en Gaza, 1988 más o menos. Eso empieza en los años 20. En los años 20 con la hermandad, los hermanos musulmanes. Veían la serie de Breaking Bad, You Better Call Saul. Los hermanos, eso siempre me río, no tiene que ver. Los pollos hermanos. Entonces, no, mira, para quedar, porque uno puede volver loco, un poco loco, ven que soy, ¿no? Pero para mantener mi sanidad, un poco de humor, eso también es algo judío, ¿no? Contaban chistes en el gueto de Varsovia, en Auschwitz, hicieron chistes. Después los sobrevivientes hasta hoy hacen chistes, ¿no? Del holocausto. Hay muchos y bastante graciosos, son cosas que uno no hace. Pero entonces los hermanos musulmanes que nacen como un ente político con proyecto en los años 20, en relación a los mismos siones que yo mencioné cuando hablé del sionismo, es es como un bote, se dice, no sé, estoy inventando, una opción, un resultado del contexto del modernismo. El modernismo puede hacer los 10 mandamientos, que salvo el segundo, estoy hablando de la Constitución de los Vecinos, es un documento importante, el segundo es ridículo, pero el primero, libertad de conciencia, fundamental para nosotros. Yo no puedo hablar tantas groserías con ustedes sin el apoyo, el paraguas del First Amendment. Si ustedes están cansados, pueden tirar, qué sé yo, tomates no tienen, pero vaso de café, o ir directamente, no pasa nada, es parte, también ustedes tienen libertad de conciencia, porque yo no soy ni rabino, ni papa, ni nadie, es parte de la democracia. Justamente contra eso sale la hermandad musulmana, que estamos locos, ahora vamos a igualdad, hombres y mujeres, cristianos y musulmanes, estúpidos y sabios, todos tienen el mismo voto, que estamos locos. Nosotros en Canadá, en Argentina, en Estados Unidos, en Israel, en Holanda y en Britania vamos a decir, sí, queremos este manicomio, porque este manicomio, como dijo Churchill, es un sistema terrible, pero es mejor de todo lo demás, eso es la democracia. Lincoln era un poco más optimista, ¿no? Dijo que los problemas de la democracia se arreglan con más democracia. O sea, Lincoln fue muy optimista en el sentido que se puede arreglar. Nosotros que ya viviendo 150 años después de Lincoln sabemos que algunas cosas, no voy a dar ejemplos ni de mi país, ni de otro país, ni de este país, pero esa es la democracia, ¿qué podemos hacer? ¿Qué contestan los hermanos musulmanes a la pregunta ¿qué podemos hacer? Rechazar todo eso. Y si hace falta violencia, obviamente. Y si hay que tomar la pauta de Mahoma, ahí está el Corán, leen. Y si Mahoma mintió para ganar cancha en su lucha política, hay que engañar a todos. Y los peores enemigos nuestros son los mismísimos árabes que están pensando como en el occidente. ¿Conocen Sadat? Anwar Sadat fue asesinado en el 6 de octubre de 1981 en la ceremonia conmemorando el aniversario de la guerra de Yom Kippur, 8 años de la guerra de Yom Kippur. Y no por la guerra, sino por la paz.
no es paz. Obviamente que no es paz, obviamente. La mayoría siguen llamando al acuerdo que tenemos entre Israel y Egipto paz. No es paz, ni en términos bíblicos, ni en términos de la comunidad europea, ni en los términos de Sudamérica. Pero para dejar cosas para el Zoom que vamos a tener 4 de la mañana, lo vamos a llamar paz. Por eso fue asesinado. Y fíjense que Sadat, estúpido no es, y además que es un musulmán realmente fiel. Él fue a la sinagoga, no a la mezquita, todos los viernes a la mañana a rezar con 80 gente con cámaras, transmitiendo sus rezos a toda la nación egipcia y al mundo árabe para que vean que él sigue siendo un musulmán de verdad. Y para los hermanos musulmanes todo lo contrario. Cuando más se hace como musulmán de verdad, entonces más hay que matarlo. Y si eso es el caso de Anwar Sadat, ¿qué van a decir sobre el sionismo? ¿Ya? Ahí está la base. Y la gente que estaban, un historiador que se llama Yoshua Porat, su nombre ya falleció, pero él es un ejemplo divino. ¿Por qué? Porque él pertenecía políticamente en Israel entre izquierda y extrema izquierda. No era comunista, no tan, pero era muy zurdo, para decirlo así. Por el otro lado era judío, o por lo menos profesional. Y como historiador, cuando él hace los trabajos iniciales de ir tratando de ir al grano y ir describiendo el nacimiento del nacionalismo árabe-palestino en los años 20, y él muestra claramente que ya en fines del siglo XIX y el principio del siglo XX, todavía los otomanos están todo bien, todo controlado, los judíos son muy flojos, el sionismo muy en pañales, para exagerar, con todo el respeto, y tengo mucho respeto a Herzl, ¿no? Pero está muy flojo, y él ya detecta los documentos y los recuerdos y las memorias de que tienen los árabes de esta época, que ellos están viendo 3 fenómenos entre los judíos. Una cosa, judíos están comprando terreno sin ningún sentido. Porque comprar terreno es algo que cada uno que tiene algo de plata y necesita lo hace. Con comprar un auto. Después, si lo compras nuevo, no tiene sentido, segunda mano, usado, obviamente. Pero hay cosas que tenés que hacer y cuestan mucho como terreno, y lo vas calculando prudentemente, ¿no es cierto? De repente, y los árabes saben que los judíos no son estúpidos en todo lo que tiene que ver con economía, y de repente judíos están dispuestos a comprar terreno que no vale nada, que son pantanos en cualquier lado, por cualquier precio. Y eso les llama la atención, porque si no están pensando en una forma natural, económicamente, es decir, que están pensando en otra forma, a lo mejor una forma política, y ellos leen los diarios. Y Herzl, a propósito, no escondió su proyecto. Él quería que todo el mundo, también los antisemitas, hablen de su idea. Por eso su libro fue traducido a 15 idiomas. 15 idiomas, en el primer año en 7, y después con unos años más, el Judenstadt fue traducido a 15 idiomas. Y claro que hay prensa y gente habla, entonces los árabes hacen 1 más 1 son 3. La segunda cosa que ellos ven, que los judíos están organizándose. Claro que habían organizaciones tradicionales de judíos, sinagoga, qué sé yo, comunidades, ¿no? Y cada Moishe tenía su donador de ropa, y cada uno mantenía sus 2 mangos en su bolsillo para nicht von unser, ¿conocen? Unsere, nicht von unser. De repente, los judíos en Eretz Israel están organizando a otro nivel, en sindicatos, entonces los árabes dicen, ¿qué es eso? Es un pueblo que tiene mucha trayectoria, los judíos, ¿por qué están agregando, no anulando, agregando otro tipo de organización? Otra vez, están pensando de otra forma. Y la tercera cosa, menos mal que hay mujeres acá, ¿no? Los historiadores dicen, menos mal, si mujeres es un invento superior, porque es muy claro el uso como ejemplo. En este caso, fue terrible lo que dije, ¿no?
Hoy ahora me van a colgar acá, ¿ya? Pero ya dije que soy delincuente, soy hombre, soy straight, soy sionista. Bueno, soné. Entonces, igual, me van a condenar, así que ya aprovecho, ¿no? Los árabes están asustados del hecho que las mujeres judías, no de que están viviendo allá en Mea Shearim, no las ultraortodoxas, ellas siguen con lo suyo. Pero mujeres que llegan de Europa, más que todo de Europa Oriental, rusas, romanas, etc., van a la calle así nomás, solas. Entran a oficinas, firman contratos, hacen negocios, hablan, dicen lo que quieren y se ven como seres libres. Y eso ya es una amenaza. Entonces ese historiador muestra que los árabes desde el primer momento, el nacionalismo árabe nace como un rechazo, no como en el caso de Checoslovaquia. Hay un chiste no gracioso para nada, pero a mí me encanta porque soy historiador. A nosotros no le importa, a los historiadores de verdad no le importa si un chiste está bueno o no, sino sirve para hacer una... ¿Quién eran los únicos checoslovacos en los años 20 y los años 30 y los años 40? Los judíos. Porque los checos eran checos, los eslovacos eran eslovacos. Y por hecho, desde 1991 o algo así, cuando cae el muro, tenemos Chequia y tenemos Eslovaquia. Los judíos eran los fieles a este invento de Checoslovaquia. Ahora, los checos pueden gastar a los eslovacos como los uruguayos y los argentinos, ¿no? Eso es un chiste, el peor chiste contra argentinos escuché de un uruguayo. Todavía estoy esperando la respuesta porque mi sentimiento está con los argentinos. ¿Qué es el mejor negocio? Comprar argentino, conoce, ¿no? Y yo estoy viviendo en Haifa, entonces estoy aplicando este chiste. Cómo un ciudadano de Haifa puede suicidarse, saltear de la potencial que tiene el Haifa a la realidad. Entonces, algo parecido. Volviendo a nuestro tema, el checo puede gastar, puede ridicular el eslovaco y viceversa, porque los checos son más sofisticados, más porteños, para decirlo así, los eslovacos son más de Santa María, para decirlo así. Pero en ningún momento ni el eslovaco rechaza el derecho del checo ser checo y viceversa. Y ahí está la diferencia. Que si el nacionalismo árabe había nacido con un concepto que bueno, que bien, o que mal, o sin bien y sin mal, es un hecho. Hay vapor, y hay cámaras, y hay, qué sé yo, toda la tecnología, porque el canal de Suez nos conviene, porque pasan barcos y podemos tener más plata, ¿no? Mucho ingreso de los egipcios hoy son 4.000 millones de dólares solamente porque pasan barcos. O sea, que la modernización no es todo negativo. Bueno, y con las mujeres igual tuvimos problemas también en la vida tradicional. Vamos a arreglarlos. Y si no, en el peor caso morimos, porque al final eso termina la vida y ya. Cuando no hay vida, no hay problemas de cónyuge, ¿no es cierto? Entonces, si el nacionalismo árabe en Eretz Israel había nacido con estos conceptos, entonces no estuviéramos en este momento haciendo este encuentro, ¿no es cierto? Porque Checoslovaquia podría ser una solución, y en realidad fue una de las propuestas de la minoría en 1947, hacer un Checoslovaquia, ¿no? Con este nombre, ¿no? En Eretz Israel, bajo del mandato, hay dos naciones, árabes y judíos, y hacer un binacionalismo, algo así, ¿no? Pero el problema es que la raíz del conflicto, y con eso termino, que la raíz del conflicto es que los árabes, la mayoría, casi todos los líderes, rechazaban la idea que hay que llegar a términos con los judíos, y de ahí empiezan las mentiras, que no existe pueblo judío, que Eretz Israel no tiene absolutamente nada que ver con el nacionalismo, sino es un invento de los imperialistas, y obviamente que el Estado de Israel es una máquina, una herramienta en las manos del colonialismo y del imperialismo, y por ende hay que pelear y hacer todo lo posible contra el mismo. Y de eso podemos llegar fácilmente a las coaliciones ridículas de la LGBTI contra Hamas, porque las dos están contra
los valores del Occidente. Entonces tienen un común denominador que es el éxito del Estado judío. No hablé medio y ahora sí, preguntas. Sí, ya tiempo para algunas preguntas. Vamos. Dale. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí. Si el plan Balfour fue en 1917 Sí. y vos decís que los hermanos musulmanes, y teóricamente cuando se arma el plan Balfour, ocupaba, vos ya te explicaste de que cuando Israel, no sé en qué año, dijo, esta era la tierra que yo tenía, pero el plan Balfour incluía lo que es el Líbano de hoy, lo que es Siria de hoy, todo para Israel. No, plan Balfour no. Perdón, Sí, no, seguí. dígame que Sí, vos sí. estás equivocado. Sí. Yo sé que cuando termina después la Primera Guerra Mundial, por un tema de agradecimientos, Francia intenta Siria Sí. y los ingleses inventan el Líbano. Sí, Pero teóricamente esa era la tierra que teóricamente le iban a dar. sí. Cuando vos hablas de las mujeres israelíes, porque a mí no sabía lo que vos comentaste de los hermanos musulmanes. Yo creo que los hermanos musulmanes deben haber crecido porque veían que el sionismo que se había inventado 40 años antes o 50 años antes, aunque sea liviano, no importa, era una parte de Occidente que iba a ocupar la tierra de ellos. Sí. Sean mujeres judías o mujeres checoslovacas, no importa, que sean de cualquier parte de Europa. Entonces yo creo que un poco el pensamiento de ellos, y que lamentablemente creció bastante y sigue creciendo hasta el día de hoy. Sí. Sí, sí, eso. Porque hasta Nasser se reía de los hermanos musulmanes, pero decían que se dejen de jorobar y ahora están dominando casi todo. Sí. La buena noticia es que no son todos. O sea, no todos los árabes son partidarios de los hermanos musulmanes. Y claro que es muy difícil ver en este momento algún cambio. Porque muchos israelíes, y no solamente israelíes, hacen comparación con el momento histórico más parecido, no en magnitud, pero en principios, cómo termina la Segunda Guerra Mundial. Tenés dos factores que hacen atrocidades terribles, los alemanes, los japoneses. Bueno, también los rusos hicieron lo suyo, los ingleses bombardeaban Dresden, esa guerra es una cosa muy fea, sin dudas. Pero cuando uno va analizando qué es el motivo de la guerra de Alemania o de Japón, ve que tenemos dos ejemplos, dos casos de un racismo bien violento. Entonces, termina la guerra, los buenos ganan, y ahora viene la pregunta, ¿qué hacemos con Japón y qué hacemos con Alemania? Y el hecho es, sí, o sea, como vamos a dormir nosotros dos en 9 de mayo o en agosto de 45, vamos a dormir, levantamos en 1960, y de repente vemos dos países industrializados con democracia, una maravilla. Sony, BMW, ¿no? Olimpiada, todo perfecto. Entonces uno dice, ¿cómo fue este milagro? El milagro fue con fuerza, con un poder militar de los yanquis, que ellos forzaban los alemanes y los japoneses paralelamente cambiar de su idea, pero es una parte de la explicación, porque los americanos en un momento ya se cansan, con razón, quieren comer salchichón, o sea, hot dog, ya está, quieren tener su vida, ¿no? Es una forma muy no sofisticada de decir que tienen sus problemas. Y además la Guerra Fría, tienen Sudamérica, tienen Grecia, tienen todo, tienen Vietnam. Entonces la respuesta correcta es que el cambio, tanto en Japón como en Alemania, tiene que ver con factores japoneses y alemanes, ¿no? Que ellos tienen conceptos totalmente opuestos al fascismo racista, militarista que tenían los líderes de Japón y de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la analogía es válida cuando decís, bueno, ¿a dónde están los árabes? ¿A dónde están los palestinos? Yo no veo ni uno. Y tampoco lo voy a poder ver mientras ellos tienen, los malos, perdón que estoy hablando como nene, pero estamos entre amigos y entendemos, ¿no? Cuando los malos tienen el apoyo de los más que se autocreen los más sofisticados en el mundo de los buenos. ¿Ok?
Entonces, ¿por qué se van a cambiar? O sea, llegué acá hace 2 días. Y igual en Israel no leo diarios porque soy historiador, quiero entender la realidad, leo libros o escribo libros o tengo otras fuentes. No leí diarios en Canadá, pero estoy seguro que ningún diario habló del hecho que Hezbollah ya dijo, nunca vamos a dejar nuestras armas. Y el Hamas mucho menos. Y que Turquía, que es parte de la OTAN, goza de una ubicación perfecta, como es la llave a Europa. Entonces ellos auspician en Estambul una conferencia de sabios del mundo musulmán, o sea, no una patota de historiadores aburridos que van a una conferencia y how do you do and I really like your paper and all this ceremony. Estamos hablando de gente importante, hablando de liderazgo. Y que ellos dicen claramente que cualquier árabe fiel tiene que apoyar tanto a Hamas como sus hechos del 7 de octubre. Y no sé, no conozco nada de la política canadiense, ni tampoco conozco los canales. En el aeropuerto vi que había un accidente, un camionero en Toronto murió y hay sensación térmica de 15 grados y el equipo de hockey no sé qué ganó no sé qué. Bueno, ya hasta hace un mes todo el mundo habló en Canadá, en cualquier lado, repudiando a Israel, puteando, genocidio. Bueno, y llegó la paz, llegó el payaso Trump, hizo la paz con 20 puntos, todos contentos, también en Israel, ¿no? Brindando, llegó la paz. ¿Qué paz? Yo, como historia, ¿qué paz? ¿Qué paz? ¿Qué paz? Paz hacen los checos y los eslovacos. Y después pueden contar chistes. Un eslovaco entra a un bar y pide una cerveza. O un holandés puede, no sé, como los uruguayos y los argentinos. Pero esos paz, ¿no? Los chilenos y argentinos que tenían tensiones en la frontera en 1980. Esos son pueblos que el concepto de terminar el conflicto es parte de salir al conflicto. Pueden equivocar, pueden las Malvinas, no vamos a entrar a este tema, porque o sea, ¿me entendés? Ahí está el asunto. O sea, después tuviste algunos... ¿No hay solución? Sí hay solución, por supuesto que hay solución. Pero no es solución, o sea, la solución es, si yo tengo razón y el conflicto no tiene simetría, y su motivo es el rechazo del liderazgo actual de los árabes al sionismo, entonces ahí tenés también la solución. En el momento que nazca un liderazgo árabe que sí acepta los 3 elementos del sionismo, no está hablando del mapa del sionismo. Ojo, ¿La solución o un deseo? Pero no ahora, un segundito, ahora, por eso, o sea, yo como soy judío, soy optimista, soy sionista, soy zurdo, nadie me cree. Además que zurdo es un término que ya me explicaron que tiene mala fama. ¿En qué sentido pertenezco a la izquierda histórica? Que creo en los valores del liberalismo. En eso estoy. Igualdad de género, libertad de conciencia, deseo a la armonía mundial, colaboración, solucionar conflictos alrededor de la mesa. Son valores que yo no los inventé y creo que son factibles. En este momento están bajando por 2 motivos, porque los malos son más y más fuertes. Putin, que no le importa nada, y los chinos que tienen mucha bronca contra el imperialismo, el colonialismo del occidente del siglo XIX, y quieren la revancha. Y en el occidente hay demasiados estúpidos, tarados y desubicados, ¿no? Que están apoyando los peores enemigos de sus propios valores. Y es una cosa que te tiras el pelo. Y menos mal que tengo pelo muy... ¿no? Entonces, ¿qué acción podría llevarnos más cerca de la solución? Entonces, te voy a dar 2 niveles. Una cosa es decir, como dice un pensador israelí muy
muy gracioso, un genio. Dan Shiftan se llama. Dice, solución hay solamente en rompecabezas, crucigramas, puzzles. Ahí hay solución. O sea, entre los seres humanos no hay solución. ¿Estás casado? Vos. ¿Y tienen problemas de vez en cuando? No, ya está. ¿Tienen hijos? ¿Tienen hijos? Bueno, ¿tienen discusiones con ellos de vez en cuando? Bueno, ¿a dónde? Entonces, a eso, o sea, filosóficamente hay que tomar la palabra solución y bajarla. O sea, sacarla, o sea, no, bajar las expectativas. Solución en el sentido de la matemática, 1 más 1 son 3, no hay. Lo que sí, por eso di la metáfora, la analogía de Alemania y Japón. Porque es cuestión de liderazgo. Yo usé la palabra de liderazgo por lo menos 30 veces desde que empecé. Y eso es cuestión de liderazgo. Liderazgo en este caso soy también yo. En el momento que estoy hablando en frente de un público, ya estoy liderando por 5 minutos. Una cosa que no tiene mucha importancia, o si tiene importancia no tiene mucha trayectoria o mucho peso. Yo reconozco, no conozco mis límites. Pero sin embargo estoy diciendo que liderazgo es hacer la cosa, do the right thing. Do the right thing. This is, now. Entonces, ¿qué es nuestro papel? Seguir existiendo. Seguir construyendo la nación. La nación, en hebreo se dice Binyan Umá. En el caso de Israel, mejor economía, mejor sociedad, menos precio de vivienda, mejor transporte, menos mexígenes en el parlamento. Todo, hay mucho trabajo, muchísimo. Y en Winnipeg, es problema tuyo. O sea, no problema tuyo. O sea, ustedes tienen el papel de, qué sé yo, tienen que, o sea, ustedes estaban peleando cada vez, me contó mi prima, que cada semana iban con la bandera y todo eso. Eso es ser presente. Eso es ser presente. Ahora tienen este problema con el museo. Ayer hablé en la sinagoga. El museo de los humanos, ¿no? Con el Nakba. A ir a la dirección profesionalmente y decir, está perfecto el Nakba. Solamente agregan un cartelito. Yo puedo redactarlo, 50 palabras. El Nakba empieza por el rechazo total de los árabes a la plan de partición.com. Andan a la cafetería a tomar un café, que es una forma de decir, vayan a la mierda. Pardon my French. Y eso no van a poner. Y ahí salen los diarios que el museo, la parte profesional, no el que hace la donación, el judío que chupa medias a los demás, no. La parte profesional, porque ¿qué es museo? ¿Qué es el objetivo del museo? ¿Qué es el objetivo de una zapatería? Arreglar zapatos. ¿Qué es el objetivo de un taller mecánico? Mecánica, tallerando un auto. ¿Qué es el papel del museo? Enriquecer el conocimiento de la gente. Muy bien, con el Nakba agregan una cosa. Todas las fotos que van a ver, señor visitante, es el producto del rechazo de los árabes a la existencia de un pueblo judío y su derecho de tener vida tranquila en una parte de esta tierra. Y se puede agregar con una estrellita y la misma postura lo tienen hoy. Entonces, quien apoya hoy estos grupos de negadores racistas, llamando a los víctimas racistas, es un estúpido. Eso solamente, eso no. Podemos dárselo a alguien que lo redacte. Bueno, obviamente, tienen que ser menos nerviosos que yo, menos locos que yo, pero eso es mi papel, no mi papel, eso es mi forma de ser. Por eso no tengo amigos, por eso estoy... Pero tienes una prima que te quiere, escúchame una cosa. Sí. En 5 minutos tenemos que salir de acá. No 5, ¿qué? Faltan 11, 12 minutos. No, pero a las 8 cierran, hay que ponerse los abrigos, hay que... Ya me avisaron. Así que estos 5 minutos te los dejo a vos, cerrarlos como quieras. No, había acá otra pregunta. Bueno, sí. No, yo... Dale, ¿qué? Pero entonces, arrancaste con el inicio del conflicto sí. En los años 20. Sí. Y claramente hay una posición de negación y hay una posición de decir, digamos, el sionismo no tiene lugar en esto. Entre ese momento y este momento pasaron un montón de cosas en el mundo. Y, digamos, también el conflicto se volvió parte del conflicto de la Guerra Fría. Sí. Digamos, los árabes fueron
así como los judíos fueron, digamos, parte del ajedrez, los árabes también. Entonces, en los años 60, cuando Arafat inventa a los palestinos, si te gusta llamarlos así, eso fue parte del conflicto, digamos, Rusia-Estados Unidos, digamos. Que se sigue, sí. Te puedo frenar porque conozco el argumento. Es algo muy, o sea, casi dije una cosa que no tengo que decir. No. Voy directamente. Es cierto que el contexto de la Guerra Fría es fundamental para entender. Pero cada uno de nosotros, eso es también lo que estoy diciendo, es algo muy judío. Tenemos las circunstancias que nos circunstan. Puedes agregar el circo de las circunstancias, nos circunstan. Estoy inventando palabras, pero me encanta. Pero en cada segundo, por definición, por ser ser humano, soy responsable por mis decisiones. No soy víctima. No, es claro que no. Por eso. Entonces, una cosa es decir que para entender mejor la OLP, su nacimiento en 1964, antes los asentamientos, que el colonialismo, el profesor del camerógrafo, ¿no? Que él escribió un trabajo del colonialismo de los asentamientos, ¿no? Porque acá los canadienses están totalmente rayados con eso de los inuitos, están totalmente, ya lo perdían, son desubicación total, ¿no? Quiero poner a todos los canadienses en un estado y explicar una cosa básica de historia. No va a pasar, quédate tranquilo. Entonces, es cierto que para entender mejor la OLP de 1964 hay que entender el contexto de la Guerra Fría. Pero nunca mezclar los tantos. La postura aclarada en una forma clarísima, volviendo a Hitler, la claridad, el hecho que nosotros no queremos escuchar, no es problema de ellos, es problema nuestro. Y el hecho que está escrito en árabe no es un pretexto porque está traducido al inglés, a cualquier idioma. Estamos hablando de Covenant, del PLO Covenant, está clarísimo, ¿no? Entonces, eso no tiene que ver con los rusos, porque los rusos en este caso. Entonces, en cada capítulo no tenemos tiempo, porque tenés razón, en los 100 años, y de eso estoy trabajando mis últimos 20 años estoy trabajando estos capítulos, y por eso estoy junto, porque me interesaba ver si en algún momento había un cambio de postura, en ambos lados. En el lado judío, qué sé yo, un cansancio, bueno, basta. Habían desde el primer momento judíos que decían, bueno, si vamos con la cabeza dura así al conflicto, mejor dejar de ser judío. O cambiar en una forma total la identidad judía y tenés el fenómeno judíos votando por Mamdani. Está bien, o sea, no es que pueda entender, otra vez, entrando a los zapatos de ellos, te puedo dar una linda justificación, que es Tikkun Olam, no importa. No, está bien, pero el hecho es que, a pesar de todo, los sionistas siguen, otra vez, la solución. Sí, ¿qué es la solución? No es solución, pero todo el tiempo van de un éxito al otro. Cuando me dicen mis compañeros en Israel, estamos mal como nunca. Ah, claro. Y las puteadas en la política. Ah, claro. Fíjense en los diarios. ¿Esas son puteadas? Hoy los miembros del Parlamento israelí son algunos son tan chatos que sus puteadas son de baja. Fíjense las puteadas de la gente culta que venían de Europa con literatura. Mirá qué nivel de puteada. Y la mala sangre entre la derecha y la izquierda en los años 30, hace 90 años. Y el terror palestino en relación, en 36 a 39 son 400 muertos fuera de 400.000. 1 por 1000. En términos de hoy estamos hablando de 8.000, ¿no? Y todavía nos hace falta, que el 7 de octubre son 1.500 nomás. Mirá cómo hablo yo, como un idiota, ¿no? Porque no es cuestión de hacer números. Pero ¿por qué me estoy haciendo un idiota? Para chocar con la gente que están tan deprimidos porque estamos peor que nunca, estamos mejor que nunca. Comparación
al pasado, no comparación con el futuro. No sé qué va a pasar en el futuro. Pasado mañana, una coalición de China, de Rusia, de Irán, de los Houthis, de Hezbollah, de los tarados de él, y la BBC, y la CNN, y Tonaretz, ya está, nos van a ganar. Ni idea lo que va a pasar en el futuro. Pero decir que estamos peor que nunca, no.